en solo 10 minutos. Ese fue el tiempo consumido por el ejército ruso para darle otro golpe letal a las Fuerzas Armadas ucranianas en lo que queda de sus operaciones contraofensivas. Además, el golpe dado por el Oso, nada más y nada menos, fue a más vehículos bélicos occidentales sofisticados. Para Kiev, estos partes militares del ejército ruso son cada vez más recurrentes. Inclusive, ya no se toman la molestia de desmentirlos. Por ende, en el plano del teatro de operaciones, el ejército ruso incansablemente sigue obteniendo victorias. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. En el intento, hasta ahora vano, de las Fuerzas Armadas de Ucrania de avanzar en territorio administrado por Rusia, estas se han encontrado con un duro escollo que rechaza con contundencia todas sus actividades ofensivas. Es más, en el rechazo queda sobre el campo más equipo militar occidental. Recientemente, durante una dura ofensiva en la zona de Orehov, en una sola operación, lanzamos 5 de 6 misiles en 10 minutos. Comienza a contar un oficial ruso a una cadena de medios de su país. Fueron destruidos un tanque Leopard, 2 vehículos de combate de infantería Bradley, vehículos blindados Max Pro y Kirpi Turco, agrega el militar ruso que responde al apodo de Samara. El parte del ministerio ruso complementa las palabras del oficial. Según el ente castrense de Moscú, una unidad de helicópteros Ka-52 eliminó en un solo ataque más de 10 blindados suministrados por el Occidente Colectivo. Según complementa el informe, una columna de helicópteros Ka-52 devenidos en el terror de las Fuerzas Armadas ucranianas dejaron fuera de combate a varias unidades de vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Kiev, que intentaban una operación de cerco contra la ciudad de Orehov. También el oficial Samara reveló que el enfrentamiento se ejecutó cuando su división se disponía a retirarse del lugar luego de operaciones rutinarias de patrullaje. Justo en ese instante, la inteligencia rusa informó de un ataque sorpresa de las Fuerzas Armadas ucranianas con equipos Leopard 2 alemanes y Bradley estadounidenses. Automáticamente, la orden fue regresar al sitio y detener tal operación. En efecto, en solo 10 minutos y con una única ráfaga de fuego artillado de los Ka-52, la brigada de blindados de las Fuerzas Armadas de Kiev fue neutralizada en su totalidad. Además de los Ka-52, en total 3, la operación contó con el respaldo operativo de un helicóptero Mi-28N para actividades de respaldo y un helicóptero Mi-8 para las acciones, en caso necesario de búsqueda y rescate. En realidad, este tipo de golpes asestados a las Fuerzas Armadas de Ucrania se han hecho realmente rutina. Las líneas defensivas rusas, constituidas alrededor de líneas de minas antitanques y trincheras fortificadas, están complementadas por el apoyo aéreo de los helicópteros Ka-52. Los resultados están a la vista. Continuando con el relato del oficial Samara, sin precisar cifras exactas, destacó que a lo largo de este operativo, la brigada de helicópteros eliminó decenas de tanques y otros vehículos menores ucranianos. Además, el militar afirmó que esto representó una operación de varios componentes del ejército ruso. La población de Orehov es el puente de conexión en dirección a la localidad de Rabotino, donde actualmente el grueso de las Fuerzas Armadas de Ucrania intenta abrir una brecha entre las defensas rusas. No está de más decir que se da por descontado el resultado de estas operaciones. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, reveló que solamente en el mes de julio, el ejército de Kiev, financiado por el Occidente Colectivo, ha cuantificado 20.000 bajas en efectivos militares. En cuanto a equipos militares, detalló que 2.200 piezas de material bélico quedaron en el campo de batalla. En medida global, las operaciones contraofensivas, según el Ministerio de Defensa de Rusia, Kiev ha perdido 46.000 efectivos, 4.000 piezas de artillería y equipos antiaéreos, y en cuanto a vehículos blindados de todo tipo, la espeluznante cifra asciende a 4.000 unidades. ¿Por qué cifras tan abultadas en pérdidas? Veamos. El Ka-52 es uno de los sistemas de armas más influyentes que posee el ejército ruso, dice un informe del Ministerio de Defensa británico. En específico, el informe revela que esta variante del Ka-52
fue mejorado a partir de las acciones ejecutadas en Siria, ya que ese escenario permitió a los estrategas rusos convertir el helicóptero literalmente en un arma letal. Y el documento no regateó en información sobre los detalles letales del Ka-52. Se le ha incorporado un nuevo misil anticarro, el LMUR, que posee un alcance de 15 kilómetros. Reza el documento, mostrando el nerviosismo de sus redactores. Además, no solo las variantes y mejoras se reflejan en su poder de fuego y carga mortal. La tripulación de los Ka-52 ha explotado rápidamente oportunidades para lanzar estas armas más allá del rango de alcance de los sistemas de defensa de Ucrania. Concluye pesimistamente el largo informe de la inteligencia británica. Sin embargo, a pesar de poseer tan importante información, los jerarcas del occidente colectivo se han empeñado en seguir mintiendo al mundo sobre la inexorable victoria de las fuerzas conjuntas Ucrania-OTAN. Pero solo han sido potes de humo. La incapacidad de los ucranianos para lograr éxitos serios es un resultado natural de la estrategia estadounidense, afirmó el exconsejero de Seguridad Nacional de Donald Trump, John Bolton. El polémico exfuncionario culpó a Joe Biden por aplicar una estrategia errada para derrotar a Moscú en el conflicto de Europa del Este. Bolton, entrevistado por el medio estadounidense The Wall Street Journal, reveló que la estrategia militar de Washington, direccionada a Kiev, no ha sido para ganar el conflicto, sino para contener a Rusia, lo que ha representado un error estratégico mayúsculo. Y el inquieto personaje no es el único que le adjudica a Joe Biden el fracaso de las operaciones en el terreno militar. El Instituto Quincy para un gobierno responsable, un tanque pensante alojado en Washington, afirma que Joe Biden debe pensar de qué manera puede justificar los fracasos de Kiev en el aspecto militar. El presidente Biden elevó al máximo lo que estaba en juego al afirmar durante un discurso en Polonia que lo que literalmente está en juego no es solo Ucrania, sino la libertad, afirma el informe del influyente ente. Incluso si los funcionarios no creen realmente que la seguridad de Estados Unidos y Europa está en juego, está claro que algo más podría estarlo: el prestigio y la credibilidad de Estados Unidos y la OTAN, afirmó el instrumento del grupo de expertos adscrito a tal ente de influencia política. De esta forma, cada vez que un parte del Ministerio de Defensa de Rusia informa la destrucción de un vehículo o equipo del occidente colectivo en el terreno de combate, convirtiéndolo en pedazos, de la misma manera se destruye la credibilidad de Estados Unidos y su mentada cruzada por la libertad. La incomprensión, subestimación e incapacidad se han combinado en un cóctel letal para una derrota militar y, sobre todo, política de Washington en el teatro de operaciones. Es posible que el poderío y prestancia estadounidense queden sepultados, con sus equipos militares en los campos y valles ucranianos. En cuanto a Rusia, no hay mucho que decir. Las operaciones del ejército moscovita siguen siendo letales en el marco de la defensa de las posiciones conseguidas. Cada vez más, Kiev se debilita y Washington se queda sin margen de terreno para sostener su agresiva política. La estrategia imperialista está siendo convertida en polvo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la Patria Grande.